Voy a presentar al doctor, el doctor Oscar Falcón, médico de la UBA, presenta un máster en Gerencia y Administración de Sistemas y Servicios de Salud, posee un posgrado en Docencia Universitaria, es especialista universitario en Medicina Laboral, en Radiología, en Gestión de Servicios de Salud y en Auditoría y Gestión de Calidad en Salud. Además cuenta con un diplomado en Sistemas de Gestión Integrado de las Organizaciones, se desempeña como perito médico laboral, ha desarrollado su trayectoria profesional en diversas industrias a lo largo de 40 años y es autor del libro Introducción a la Salud Ocupacional, publicado en 2023. Actualmente es consultor en salud ocupacional para Argentina en International SOS, compañía global especializada en seguridad y salud ocupacional, con operaciones en más de 90 países. Está de más decir que le agradecemos hoy que se presente en este webinar y seguramente vamos a obtener muchos conocimientos por su experiencia. Así que le damos la bienvenida al doctor Falcón y lo escuchamos con atención, doctor. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a comenzar a compartir la pantalla. Les agradezco a Antipsor la invitación. Es realmente un orgullo y un honor poder compartir esta charla con todos ustedes, así que muy, muy agradecido. Voy a compartir pantalla. Vamos a tocar los botones correctos. Díganme si están viendo y escuchando bien. Sí, si la quiere agrandar, está perfecto. No sé cómo agrandarla acá. No, me parece que no se puede agrandar más en Google. Bueno. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Demasiado chiquita? Mira, ¿viste abajo a la derecha que hay como una ventanita? De ahí, esa que está ahí. La primera, esa. Toca esa. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Bueno, vamos a comenzar con los conceptos básicos de gestión en salud ocupacional, un tema realmente importante para todos nosotros, sobre el que se ha escrito mucho y cuesta mucho a veces para los médicos que venimos de otras especialidades, etcétera, etcétera, hablar de estos temas de gestión, pero vamos a tratar de aclarar, por lo menos hacer un paneo de todos aquellos conceptos básicos, tal como dice el título de la charla, en salud ocupacional. Les dejo un mail que es gestionarso438@gmail, y si después quedara alguna duda, alguien me quiere preguntar algo, o fuera de esta charla, lo pueden hacer y prometo que les voy a contestar. Así que vamos a comenzar con esto y vamos a empezar por hacer algunas definiciones y ante todo voy a hacer una aclaración. Nosotros estamos en los últimos años bastante acostumbrados a usar el término management en lugar de gestión, y el management en realidad incluiría todo lo que es la gestión, la administración, la dirección, gerenciamiento, etcétera, 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 y nos hemos acostumbrado a manejar bastante la palabra management. Pero como nos vamos a manejar en español, quiero hacer una pequeña diferenciación entre lo que es gestión y lo que es administración, y esto tomado de un conocido autor que es Tovar, Federico Tovar, bueno, con muchos libros escritos, realmente toda una autoridad en el tema de gestión de servicios y sistema de salud, libros escritos, consultor, etcétera, etcétera, y él hace una diferenciación entre gestión y administración. Vamos a comenzar definiendo lo que es la gestión y tampoco vamos a entrar en una definición académica larga, etcétera, 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 porque no tiene mucho sentido y nos vamos a ir con algo práctico. Vamos a definir la gestión como aquello que se asocia con el control de los resultados y el enfoque estratégico. El control de los resultados, por supuesto, que es la búsqueda o el apuntar a resultados y a buenos resultados, obviamente, y el enfoque estratégico es aquel enfoque que está basado fundamentalmente en el largo plazo. O sea, es una mirada larga, no es algo para mañana o para pasado, no, es una mirada larga con respecto a lo que se va a hacer en una organización, y eso es un enfoque estratégico. Mientras que la administración
está centrada en el control de los procesos y en el conjunto de los conocimientos y elementos normativos. Si lo vamos a decir fácil, podemos decir que la administración está ligada a todo aquello que está escrito sobre un papel y después se va a llevar a cabo, y la gestión son esas acciones buscando resultados y con un enfoque estratégico. Esa es, a grandes rasgos, la diferencia entre gestión y administración que nos comenta Federico Tovar. Ahora, los niveles de gestión sanitaria no son todos iguales, todas las gestiones no son iguales. Hay una macrogestión sanitaria, y esta macrogestión sanitaria va a ser la que va a dar la política sanitaria. Entonces, si nosotros vamos a nuestro país, vamos a decir que nuestro país tiene una macrogestión sanitaria, porque tiene su política sanitaria, y es lo que los países, vamos a poner los países, van a destinar para cuidar la salud de su población. Entonces, a un país puede decir que va a destinar de su PBI el 1%, el 5% o el 15%, y con esto vamos a tener una política sanitaria que en nuestro caso, si lo vamos a decir, en nuestro caso está representada por el sistema de salud que tenemos, con sus 3 subsistemas que lo componen. Tenemos un sistema público, tenemos el sistema de seguridad social, representado por las más o menos 300 obras sociales que tenemos, y por el otro lado tenemos la actividad privada, o sea, la salud en manos de privados, como las conocidas prepagas que todos conocemos. Entonces, nosotros hemos hecho esto, de este sistema. El sistema de obras sociales viene desde hace un tiempo, apareció ya por finales de los 60 o el 70, con la ya derogada ley 18610, y eso le dio capacidad de gestión en las obras sociales a la parte gremial. Entonces, como nosotros somos un país federal, uno de los problemas que tenemos es la segmentación y la fragmentación de nuestro sistema sanitario, porque tenemos 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entonces tenemos 24 sistemas distintos. Pero bueno, nosotros hemos optado por eso, y eso es la macrogestión dentro de nuestro país con nuestra política sanitaria, y es lo que tenemos. Pudimos haber optado por un sistema como el que tiene Canadá, pudimos haber optado por un sistema Beveridge, como tiene Inglaterra y algunos países de Europa, pudimos haber dicho que la salud era totalmente privada, pero bueno, no, nosotros hemos optado por este sistema con 3 subsistemas, y recordemos también el conocido PAMI, con sus más de 5 millones de afiliados, y un dato que sí es importante, y esto surge de un informe del propio Ministerio de Salud del año 2022, donde nos comentan que alrededor de 20 millones de personas, más o menos un 40% de toda la población de Argentina, no tiene ningún tipo de cobertura, ni privada, ni obra social, ni PAMI, ni nada, y solamente depende de los niveles de atención pública. Que los niveles de atención pública están a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Ahora tenemos el siguiente paso, que es la mesogestión sanitaria, que es la gestión de los centros. Es decir, si trazamos una política sanitaria, bueno, ¿dónde se va a llevar a cabo todo esto que hemos escrito? Para eso están los centros. Si vamos a hablar de hospitales, bueno, estarán los hospitales nacionales, provinciales, municipales, y si hablamos de lo privado, estarán las clínicas y los sanatorios privados que las prepagas tienen en distintos lugares. Y finalmente tenemos la microgestión sanitaria, que es la gestión clínica. Y la gestión clínica, para decirlo sencillo, es el cara a cara del médico con el paciente, cuando el paciente viene a la guardia médica, viene al consultorio de cardiología, al de pediatría, o al de ginecología, o al de dermatología. Y esto tiene mucha importancia porque en ese, ya lo vamos a ver, en ese cara a cara del paciente con el médico, es donde se gastan muchos de los insumos, porque todo esto está trazado o diseñado para que finalmente en esa gestión clínica, en ese cara a cara con el paciente que viene con un dolor de rodilla, yo le voy a indicar que haga X cosa. Ahora vamos a ver algo de eso. Ahora, la salud ocupacional también tiene una macrogestión sanitaria, y podemos hacer una comparación, a lo mejor no es tan exacta, pero todo lo que se hace dentro de salud ocupacional está regido por legislación. Tenemos la ley de contrato de trabajo, cuando nos dice ahí del 208 al 213, todo lo que hay que hacer con una enfermedad inculpable, tenemos una ley de accidentes, tenemos una ley de higiene y seguridad,
tenemos los exámenes médicos que nos indica la 3710, tenemos la resolución 905, y luego, con esto hemos dado un marco genérico, por así decirlo, de macrogestión sanitaria en salud ocupacional, y luego pasamos a la mesogestión sanitaria, que está representada por los servicios de medicina del trabajo, que pueden ser, como todos sabemos, externos o internos, pero bueno, son lo que cumplirían la función que el hospital cumple en los otros niveles que hablamos antes. Y en esta microgestión sanitaria nos vamos a encontrar en el cara a cara del especialista en medicina del trabajo con el paciente, que también tiene sus características, que ahora lo vamos a ver. Siempre se dice que nosotros, los médicos, trabajamos bajo una relación de agencia. ¿Y qué es una relación de agencia? Hay un principal, que puede ser una entidad o una persona, que contrata a un agente, que es un médico. ¿Para qué? Para que atienda a un paciente. ¿Y el paciente qué va a hacer? Le va a pedir al médico que le solucione su problema. Entonces, el paciente viene, lo veo yo, y le duele la rodilla derecha. Entonces yo le voy a indicar que se tome un antiinflamatorio y que se saque una radiografía y vuelva a verme. Si lo ve otro médico, le va a indicar otra cosa, le va a pedir una resonancia o lo va a mandar a kinesiología. Y esto suele generar una frasecita, que es un latiguillo muchas veces, que dice que el que elige no consume. El que elige en este caso es el médico. Yo fui el que decidí qué le iba a hacer a ese paciente por su dolor de rodilla. El que consume no elige ni paga. ¿Y el que consume quién es? El paciente, que va a tomar el antiinflamatorio y se va a ir a hacer la radiografía. Eso de que no paga es relativo, porque si pertenece a una prepaga, obviamente paga su cuota mensual. Y finalmente, el que paga, que es esa entidad o persona principal, no elige ni consume. Este es un viejo latiguillo que como consecuencia nos da que existen tres niveles: financiadores, que son los que ponen el dinero; los prestadores, constituidos por los centros y por los propios médicos; y los pacientes, que son los que vienen a consumir los servicios brindados por todo ese sistema. Entonces acá tenemos otro concepto también tomado de Federico Tovar, que hablamos de los modelos de un sistema de salud y las dimensiones. Entonces, acá tienen una dimensión económica, que es el modelo de financiación; tienen una dimensión política, que es el modelo de gestión, que era un poco lo que les comentaba antes: cómo vamos a gestionar, qué vamos a hacer, cuánto de nuestro PBI vamos a destinar para cuidar la salud de la población; y una dimensión médica, que es el modelo de atención médica. Ahora bien, la salud es una sola, pero vamos a decir algunas particularidades de la salud en comparación con la salud ocupacional. Entonces, si bien el médico en su consultorio o en el hospital va a atender cuestiones médicas, va a atender a un paciente que viene con un problema real, viene porque le duele el pecho, porque tiene fiebre, porque le duele la cabeza, o porque le duele el pie derecho. Y acá viene una cosa que está conectada con lo que les comenté antes: la variabilidad de la práctica médica. Pero el médico sigue resolviendo cuestiones médicas, porque está en un hospital, en un consultorio, por decirlo groseramente. Y como les conté antes, el que venía con el dolor de rodilla, a alguien le pedía una resonancia y otro le daba un antiinflamatorio y otro lo mandaba a kinesio. Bueno, eso es la variabilidad de la práctica médica, que también insume en los costos. Ahora, si vamos al consultorio de empresa, también este médico va a resolver algunas cuestiones médicas, porque para eso somos médicos y tenemos que velar por la salud de la gente que está bajo nuestro cuidado. Pero acá nos aparecen otras cosas. Entonces tenemos que ver qué pasa con las enfermedades profesionales, qué pasa con los accidentes. Tenemos que cumplir métricas que nos dan las empresas, que nos dicen que tenemos que tener, no sé, un porcentaje X de ausentismo. En algunas empresas nos van a pretender que apliquemos reglas que no son de nuestro país. Nos dicen que no, porque como esta empresa es, no sé, alemana, tenemos que aplicar tal cosa, o porque es estadounidense, tenemos que aplicar las normas de Estados Unidos. Bueno, esto también hace a la particularidad del ejercicio de la salud ocupacional. También hay mala fe. ¿Y por qué hay mala fe? ¿Quién dijo que hay mala fe? Y sí, ¿cuál es la mala fe? Y es la mala fe del empleador, que no quiere que se denuncie un accidente y quiere mandarlo al paciente a que se atienda bajo su hora social. También hay mala fe a veces del paciente que viene el lunes a la mañana con un hematoma en el tobillo derecho, que tiene
2 días de evolución y que no se lo hizo recién cuando se bajó de la moto en la playa de estacionamiento, sino que se lo hizo el sábado jugando al fútbol. En algunos otros casos también tenemos un presupuesto, que muchas veces este presupuesto es para el área médica y en muchos casos también se da un presupuesto, porque se da otro tipo de organización en algunas empresas, que es que salud, seguridad, medio ambiente, a veces calidad, a veces seguridad personal, patrimonial, está agrupada bajo una misma gerencia y a veces esa gerencia es la que dirige el servicio médico, y acá viene el problema de que muchas veces tenemos que hablar con interlocutores que no son médicos, son ingenieros, son abogados, son contadores, y bueno, esto hace también a la particularidad del ejercicio de nuestra especialidad. Y el paciente es un trabajador, es decir, el paciente es un trabajador, y si trabaja dentro de esa empresa, estamos hablando de un servicio médico interno, supuesto, los dos dependemos de la empresa. Y nuestro cliente, si nosotros hablamos de gestión por procesos, los procesos tienen un cliente. Y nuestro cliente, la que va a recibir la calidad de nuestra atención, la que va a recibir todo lo que hace el servicio médico, nuestro cliente es la empresa misma. Entonces, tenemos una relación de agencia un tanto particular, no es tan como les conté antes. Y tanto el paciente que voy a atender como yo mismo pertenecemos a la empresa, los dos dependemos de la empresa. Entonces, esto hace algunas particularidades que tiene el ejercicio de la salud ocupacional. Y acá viene otra cosa que también nos enseñaron hace mucho tiempo y que nos decía: nosotros tenemos que conocer al paciente. Lo interrogamos, inspección, palpación, inspección, ocultación, hacemos un diagnóstico. ¿Para qué? Para darle un tratamiento. Pero muchas veces no nos enseñan a conocer la empresa. ¿Y por qué tenemos que conocer la empresa? Porque cuando alguien nos llama y nos dice que tenemos que hacer, o quieren montar un nuevo sistema de salud, quieren mejorar la salud del personal, etcétera, 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 quieren aplicar la 905, tenemos que hacer un diagnóstico. Entonces, a esa organización o empresa le vamos a aplicar un tratamiento. Le vamos a decir: bueno, mira, tenés que certificar una norma, yo te puedo ofrecer esto, podemos hacer aquello, podemos ponerte un servicio médico interno. En fin, vamos a aplicar un tratamiento. Pero estas cosas muchas veces nosotros no las conocemos porque en general no conocemos las empresas. Entonces, si no conocemos las empresas, se nos va a hacer muy difícil gestionar, porque no se puede gestionar lo que no se conoce. Dicho esto, y también para no entrar en definiciones complejas, etcétera, etcétera, vamos a aplicar una definición de lo que es una organización o una empresa, y vamos a seguir a Gareth Jones, un conocido autor que dice que una organización es una herramienta que utilizan las personas para coordinar acciones con el fin de obtener algo que desean o valoran. Es decir, es un grupo de personas que se reúnen para lograr un objetivo, que en general el objetivo va a estar dado por utilidades. Y hay otro concepto que también cabe en las empresas, un concepto que acuñó Bertalanffy allá por la década del 30, del siglo pasado, y Bertalanffy decía que las empresas tenían que funcionar como un sistema. Y bueno, ¿y qué es un sistema? Un conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes en la búsqueda de un objetivo final que les es común. Y también todo esto contribuye a hacer utilidades, es decir, salvo que sea una empresa expresamente de beneficencia, bueno, las empresas están para ganar dinero, para eso están. Y hay otra manera de ver a las empresas, cómo aparecen las empresas, aparece por una necesidad. Si nosotros estamos en un pueblo que tiene X cantidad de habitantes y no tiene un sanatorio, bueno, nos vamos a juntar un grupo de inversores, un grupo de médicos, y vamos a poner una clínica. Esa organización va a responder a esa necesidad, y también, ¿para qué? Para obtener utilidades. Entonces, en 2 palabras, la organización es un conjunto de personas que se reúnen para obtener una finalidad y deben funcionar como un sistema, es decir, como un conjunto de partes interrelacionadas e interdependientes para que esa empresa realmente se precie de ser una empresa y funcione como debe funcionar una empresa. Acá viene otro punto que también nos toca vivir mucho, o nos ha tocado vivir, que las empresas tienen ciclos. Y la empresa, cuando recién se funda, y cuando recién se ha formado, tiene un periodo de euforia. Estos son 6 pasos clásicos. Hay otras, otra manera de presentar esto, pero estos 6 me gustan porque pasamos de la euforia al pesimismo.
¿Y por qué pasamos de la euforia al pesimismo? Porque las empresas, si no se van modificando permanentemente, porque el mercado se los impone, van pasando por distintos periodos. Se funda, se expande, se profesionaliza, se consolida y llega un momento donde empieza a burocratizarse. Y acá la empresa tiene que abrir los ojos porque si no va a caer en esta burocratización inicial para pasar luego a una burocratización tardía. Y ahí va a comenzar el pesimismo. Todos sabemos lo que pasa en una empresa cuando empiezan a hablar de reducción, de reestructuración, va a haber despido de personal, etcétera, etcétera, y la empresa empieza a tener un clima organizacional que no es el mejor, y este clima organizacional que no es el mejor va a terminar en el servicio médico. Entonces, esta es otra cosa que tenemos que tener en cuenta porque cuando esto pasa, realmente el malestar que se vive en las empresas cuando hay reestructuraciones, todos lo sabemos, es un clima bastante denso. Ahora, hay otro punto en cuanto a las empresas, que también, con un criterio de cuando comienza la administración científica, ya por principio de los primeros años del 1900, Frederick Taylor, que aplicó todos sus principios en la Ford, Henry Ford, él hablaba de que las empresas tienen que ser planas, perdón. Planas quiere decir que no es piramidal. Pues si ustedes miran acá, que yo traje una clínica, fíjense ustedes, acá está la dirección médica, acá está docencia y capacitación, acá está el departamento de cirugía, el departamento de clínica y los servicios auxiliares. Y si ustedes se fijan, hay un montón de líneas que no son líneas de dependencia, sino que son líneas punteadas, lo cual quiere decir que no hay una relación de obediencia, por así decirlo, sino que hay relaciones un poco abiertas, hay cierta informalidad, pero obviamente que la que va a decidir es la dirección médica y se van a crear estas estructuras planas que van a diferencia de la estructura piramidal. Cuando la estructura es piramidal, acá en la dirección médica, este es un criterio de Henry Fayol, otro ingeniero también, que también allá por los primeros años del 1900 influyó en la administración científica de las organizaciones. Él decía que tiene que haber una dirección y de acá baja todo, como si fuera una fuerza armada, como si fuera la iglesia, una estructura piramidal. Es decir, lo que dice la dirección, los demás lo acatan y se terminó. Pero Henry Fayol también trajo otra cosa, que era planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, que forma parte de lo que es la gestión, que luego lo vamos a ver. Entonces, en esta estructura plana, nosotros vemos cierta informalidad, desaparecen un poco las jerarquías, y en esta estructura piramidal no hay posibilidades de hablar desde acá abajo con la dirección. Nosotros tenemos que acatar lo que dice la dirección. ¿Y por qué es importante que conozcamos esto? Porque nosotros, ya lo vamos a ver, somos un servicio que necesitamos de todo lo demás, porque no somos los dueños de la empresa, somos un servicio auxiliar, somos un staff de apoyo, que ahora lo vamos a ver. Entonces, es importante que nosotros tengamos idea qué timbre ir a tocar cuando necesitemos pintar el servicio médico, cambiar la ambulancia o comprar medicamentos. Y acá hay otro concepto, que es un concepto antiguo, pero que también tiene vigencia, que es el de Henry Mintzberg. Este canadiense dijo hace mucho tiempo que las empresas se podían dividir en 5 partes. Y este concepto sigue y vale hasta hoy, y sencillamente decía que había una cumbre estratégica, que era donde se daban los lineamientos generales de la empresa. Después había una línea media. Esta línea media, que podemos decir que está integrada por la supervisión de línea media, por los supervisores, etcétera, etcétera, va a transmitir las ideas principales de esta cumbre estratégica al núcleo específico, al núcleo operativo, perdón, que es donde realmente se lleva a cabo la elaboración del proceso o del servicio que la empresa brinda. Entonces, en este núcleo operativo podemos ver acá estas señoras en una fábrica textil hace muchos años, o estos hombres acá en una línea de montaje de una automotriz. Entonces, acá tenemos estas 5 partes, pero hay otra parte que es la tecnoestructura. Esta tecnoestructura, si para decirlo fácil entenderlo,
en la tecnoestructura está todo lo que es planeamiento. ¿Y qué hace el planeamiento? Hace los análisis, elabora estrategias, elabora normas, estandariza para mejorar el rendimiento laboral y mejorar el desempeño. Y finalmente viene el staff de apoyo. ¿Y este staff de apoyo qué hace? Y brinda apoyo. Entonces acá es donde está el área médica. Ahora bien, el área médica le va a brindar sus servicios a todo el resto de la empresa. Pero acá viene una pequeña diferencia. Cuando nosotros somos un staff de apoyo, logística también es un staff de apoyo, pero es muy probable que si la logística que distribuye los productos que la empresa elabora, haya un gran revuelo. En cambio, con el área médica a veces se lo considera como un staff de apoyo, pero un staff de apoyo más o menos, no es tan importante. Y lamentablemente, muchas cumbres estratégicas, muchos gerentes, piensan en realidad que el médico, dentro de una empresa, encaja en cualquier parte, pero sobra en todas, como decía un viejo refrán. Y cree que el médico es simplemente, o debe ser simplemente, un controlador de ausentismo. Y esto no es así y está muy lejos de serlo. Esto, por supuesto, que nos trae todos los problemas que todos conocemos dentro del campo empresarial. ¿Somos un staff de apoyo? Sí, perfecto, pero somos un staff de apoyo que debería ser de primera línea, no un staff de apoyo de segunda. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque en una empresa donde uno nota que realmente no va a tener ninguna injerencia y bueno, lamentablemente hay que tomar la decisión y hay que irse lo antes posible porque nos damos cuenta de que ese staff de apoyo es tomado como un apoyo casi de segunda y no nos dan ninguna cabida, nos toman como un silo. Entonces la empresa, si tiene un pedazo que es un silo, que es el área médica, y no está cumpliendo con un sistema. Y hay empresas, realmente empresas grandes, que funcionan con ese conocido efecto silo, donde las distintas agrupaciones o gerencias funcionan cada una por su lado y son un desastre. Entonces, personal no sabe qué hacer con mantenimiento, mantenimiento se lleva mal con compras, compras con finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, cada uno hace lo que quiere. Y acá, si no nos integran, estamos cumpliendo con ese principio de efecto silo y realmente no estamos integrados a la organización. Y nosotros tenemos que estar integrados a la organización. Y las organizaciones tienen básicamente tres cosas. La primera, que tienen recursos, y los recursos pueden ser muchos, pueden ser pocos, puede ser una empresa pequeña, puede ser una multinacional, y esos recursos son importantes, pero no siempre que nosotros vamos a una empresa que tiene recursos importantes, signifique que todo lo que propongamos nosotros desde el área médica se vaya a cumplir. Y esto todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay que apoyarse en otro punto, valores. ¿Cuáles son los valores de esta empresa? Que tienen muchos o pocos recursos, pero ¿cuáles son los valores? Es decir, los principios fundamentales que guían el comportamiento, las decisiones, la manera de gerenciar. ¿Y cuál es la cultura? Que es la personalidad de la empresa. Entonces, cuando nosotros hablamos de recursos, también tenemos que tener en cuenta los valores y la cultura. Porque hay empresas que tienen la cultura, por ejemplo, de cambiar permanentemente de personal, teniendo una altísima rotación de personal. Entonces, si hay mucha rotación de personal, y bueno, la cultura es esa. Entonces, si los valores no tienen ningún valor, la vida humana, y no tiene ningún valor el trabajo que desempeñan los colaboradores, y bueno, no importa cuántos recursos tenga. Y esto es otra cosa que a veces olvidamos y que creo que tenemos que tener realmente en cuenta. Y bueno, y hablando de valores y de todo esto, tenemos que hablar de las personas, la gestión del capital humano. Y acá lo tenemos a Chiavenato, un autor brasileño, y de Alberto Chiavenato, que hace una rápida clasificación y habla de las denominaciones, como leyendo las denominaciones que se le dio al área de personal en distintas épocas, nos damos cuenta de cómo ha ido cambiando. Entonces, entre 1900 y 1950 se hablaba de relaciones industriales, después pasamos a administración de recursos humanos, y después, hoy por hoy, a partir de los 90 más o menos, en la era de la información, hablamos de administración de personas. ¿Y por qué es importante que recalquemos esto? Y porque las empresas tienen personas, se mueven por las personas que las integran, no se mueven automáticamente. Entonces, depende de qué tengamos o qué valores existan en la empresa, va a ser
la administración que va a ser de las personas. Hay un libro interesante que es de hace 2 o 3 años, de Gore, de Ernesto Gore, que se llama La vida en las organizaciones, muy interesante, habla de un montón de cosas, y esto también ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y todos sabemos que un empleado de la actualidad no es igual que un empleado de hace 40 años, y que está dispuesto a, a tener una vida personal, a tener su descanso, a tener calidad de vida. Y esto hay muchísimo escrito, inclusive, bueno, se puede leer desde Alberto Chavenato, pueden encontrar algo en internet, y también hay muchos, hay un libro muy interesante, Psicología Organizacional, de Schwartzstein, de Leonardo Schwartzstein, que también es muy interesante, sencillo, pero habla de todo esto. Y esto viene de larga data. ¿Por qué? Porque esto empieza con Elton Mayo, ya por el 20 o 30 del siglo pasado, cuando empieza a verse el aspecto humano del trabajo, no solo el aspecto mecánico y la producción. Empezaron a verse los aspectos humanos y bueno, ahí se hizo un experimento que se llama el estudio Hawthorne en Chicago, y empezaron a verse la influencia que tenía el bienestar dentro del área laboral con el rendimiento. Y digamos que empezó a hablarse de psicología organizacional. Y la psicología organizacional, y la psicología aplicada dentro de las organizaciones, estudia los comportamientos de las personas y los factores conductuales de los individuos dentro de un ambiente, que es el ambiente laboral. Y es muy importante, porque si bien es importante que apliquemos todo aquello que evite una enfermedad profesional, que evite el accidente de trabajo, también es importante que cuidemos la salud psíquica de la gente, sobre todo en los tiempos en los que vivimos, donde vivimos en la época del apuro, en la época de relaciones difíciles, de conflictos familiares, de adolescentes rebeldes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no basta con que nosotros contemplemos el aspecto físico del trabajo, sino que contemplemos el aspecto psicológico y los riesgos psicosociales, obviamente. Y acá es muy importante, también todos lo conocen, la pirámide de Maslow, este psicólogo estadounidense, que hablaba que las personas en realidad tienen algunas necesidades, y la necesidad más importante es la autorrealización, con la moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, etcétera, etcétera. Y en realidad, en la base de esta pirámide están las cosas fisiológicas. Después viene la seguridad, la afiliación, el reconocimiento. Y esto es importante que también lo tengan en cuenta las empresas, porque en realidad ese colaborador tiene que autorrealizarse. Entonces depende de cómo lo tratemos, de cuál sea su visión de futuro dentro de la empresa, cuál va a ser su desempeño a lo largo de los años, su capacitación, etcétera, etcétera, y a lo mejor llega a autorrealizarse tanto en su vida personal como en su vida laboral. Es un concepto viejo, como verán, es de 1943, pero realmente es muy importante y debe tenerse en cuenta, y nosotros debemos pelear por esto, aunque también debemos pelear junto con el personal de higiene y seguridad, con los aspectos físicos, las enfermedades profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro tema del que también suele hablarse es la motivación y el liderazgo. En realidad hay quienes opinan que son un poco la misma cosa, porque en realidad es la fuerza que impulsa a las personas a realizar correctamente su tarea buscando un determinado objetivo. Y acá, bueno, lo que dijimos antes, que dijo Maslow, buscando la autorrealización. Y en una concepción moderna, el liderazgo se ve como líder aquel que es capaz de responder a un desafío imprevisto, es decir, a ese cisne negro que aparece, y bueno, el líder es el que sabe qué es lo que hay que hacer con eso. Y el líder debe estar motivado para que su tarea sea eficiente y eficaz, y ser motivador del equipo de colaboradores. Entonces, esta motivación y este liderazgo también deben ser importantes. ¿Por qué? Porque hacen a la cultura de la empresa, hacen al cuidado de sus dependientes. Entonces, este es otro punto muy importante que debe tenerse siempre en cuenta. Y ahora sí, llegamos a los elementos de la gestión
Y también, sin hacer grandes definiciones, vamos a decir, o vamos a recordar, mejor dicho, que habíamos dicho que la gestión estaba orientada fundamentalmente a la obtención de buenos resultados y al planeamiento estratégico, que es el planeamiento con una visión larga, a largo plazo. Entonces, cuando vamos a planificar, las empresas planifican sectorialmente, pero todo tiene que estar ligado, pasa todo por este embudo, y está ligado a los planes generales de la empresa. Entonces, si bien la planificación es sectorial, si funciona como un sistema, tiene que estar acorde con los grandes objetivos de la empresa. Entonces, acá, en una reglita muy simple, si la quieren, PODCC, que es planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Estos son los 5 elementos clásicos, aunque pueden llegar a encontrar en algún lado que también se incluye la provisión de personal. En algunas partes lo pueden encontrar como provisión de personal también dentro de los elementos de la gestión. Pero digamos que lo clásico es planificar, y planificar, bueno, todos sabemos que es hacer los planes, trazar los objetivos que se quieren lograr. Organizar quiere decir disponer el ordenamiento en general, dividir las tareas, definir las distintas partes de la organización, y dirigir, si lo queremos decir sencillamente, es el control permanente de todo aquello que hemos planificado, porque nosotros hemos planificado que vamos a ir para el norte y en algún momento observamos que estamos yendo hacia el este, lo que tenemos que hacer es dirigir o redirigir lo que hemos planificado. Coordinar, bueno, establecer todas las relaciones entre los distintos sectores involucrados, y acá viene uno de los puntos más importantes, que podamos mostrar resultados. Entonces, si nosotros planificamos, PODCC, organizamos, dirigimos, coordinamos y controlamos, mostrando resultados, estamos haciendo gestión. Y esto que parece tan sencillo, a veces se complica, todos lo sabemos. Y acá hay otro concepto de Russell Ackoff, otro conocido también dentro del mundo empresarial, y el planeamiento estratégico del que hablamos, por eso hablamos de gestionar, habla de algunos principios. Esto lo vamos a pasar solo para mencionarlo. Es decir, tiene que haber un principio participativo para que haya planeamiento. O sea, todos los integrantes de la empresa deben participar. Tiene que haber observación constante de cómo va lo planificado para dirigir o redirigir si nos estamos apartando de lo planificado, y un concepto holístico, que es que toda la empresa se comporte como un verdadero sistema, es decir, que todo esté funcionando acorde a lo que se ha planificado y con todos los pasos que se diseñaron de entrada, y si no, tenemos que ir haciendo las correcciones pertinentes. Y las fases de la planificación, también, según Ackoff, es que formular el problema. ¿Y qué es formular el problema? Identificar los problemas. En otra fase, identificar el futuro deseable, es decir, ¿qué es lo que queremos hacer con esta empresa? ¿Qué es lo que queremos hacer con este servicio médico? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer todo esto para gestionar y diseñar, para obtener resultados. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y bueno, ¿y qué resultados vamos a tener? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dónde estamos parados. Hasta ahora vimos más o menos cómo era la empresa, cómo podía ser su línea de conducta, si tenía valores, si no tenía valores, si tenía cultura, qué cultura tenía, cuál era el trato que brindaba a sus operarios. Y cuando hablamos de planeamiento, hablamos de niveles de planeamiento. Y acá, también para hacerlo muy sencillo, vamos a hablar de que hay una etapa de un planeamiento normativo, que es donde se van a definir los grandes objetivos y las metas. ¿Y cuáles pueden ser los objetivos, por ejemplo? Establecer un modelo de gestión, modificar un modelo existente. Hay preocupación porque hay muchos accidentes laborales o hay enfermedades profesionales, mejorar la calidad de vida del personal, si todo está muy lindo, y bueno, a lo mejor dicen, bueno, nosotros lo que queremos es mejorar el comedor y
Como tenemos muchos obesos, tratamos de que hagan alguna actividad física, les vamos a pagar el gimnasio, o vamos a poner un gimnasio, todo depende de cuál sea la empresa. Vamos a establecer un plan de trabajo. Este es otro punto muy importante, y nosotros somos un poco remolones para escribir, y la verdad que después de cada reunión que se hace con todo esto, no está mal que usemos un diagramita de Gantt o hagamos alguna minuta después de cada reunión, porque si no, nos vamos a reunir para no lograr nada. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, por ejemplo, bueno, Pedrito se va a encargar de conseguir el presupuesto que nos pidió compras para pintar el servicio médico. Y resulta que en la próxima reunión hay dos frasecitas bastante comunes. La primera es que Pedrito nos va a decir que no tuvo tiempo. Y la segunda es que Pedrito se olvidó. Entonces, en conclusión, nos vamos a ver dentro de 20 días o dentro de un mes, y la verdad que no arreglamos nada y no sabemos qué vamos a hacer con el servicio médico. Está todo descascarado, está feo, y bueno, pero no pedimos el presupuesto. Entonces, hacer una minuta, escribirlo, a qué se compromete cada uno en una reunión, es una buena manera para ir trazando un rumbo de lo que queremos hacer en esta etapa de este planeamiento normativo del que les estoy hablando. Después viene el planeamiento estratégico. ¿Y el planeamiento estratégico qué va a ser? Y acá viene otra de las cosas que pasan a veces, que queremos hacer todos juntos, porque encontramos muchos problemas, muchas cosas para modificar y no establecemos prioridades. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos avanzar en todos los frentes. A veces tampoco lo escribimos. Y la verdad que si queremos hacer todo juntos, lo más probable es que no hagamos nada. Entonces tenemos que establecer prioridades. ¿Y qué es establecer prioridades? Y bueno, decir qué es lo que vamos a hacer primero, qué es lo más urgente, cuál es la preocupación que hay, el número de accidentes, el problema que tenemos con los residuos, que no sabemos qué hacer, estamos contaminando el medio ambiente y ya hemos recibido varias intimaciones. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién? Con nombre y apellido. Identificar responsables y buscar la mejor opción posible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que brindar eficiencia y eficacia, porque no nos olvidemos que nosotros trabajamos para la empresa, nuestro cliente es la empresa. Y el otro punto, que también, aunque parezca tonto decirlo, pero muchas veces un caso típico es cuando quieren que diseñemos un plancito para adicciones. Y a veces nosotros no estamos capacitados, no tenemos tanto expertise en diseñar un plan. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a diseñar un plan, pero cuando aparezca el primer positivo a marihuana no vamos a saber qué hacer. Porque no lo escribimos, porque no describimos qué íbamos a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las empresas tienen que entender que nosotros, si bien recibimos una capacitación de posgrado y somos especialistas en salud ocupacional, también tenemos nuestras limitaciones y a veces tenemos que pedir adecuada asesoría. Y también le pasa a la gente de higiene y seguridad. Es decir, no nos pueden tirar todo a nosotros y que nosotros nada más que porque somos especialistas vamos a saber de todo, porque hay cosas de las que no sabemos. Entonces, esa es otra lucha que a veces tenemos en algunas empresas. No, pero si lo hicieron en esta empresa, sí, pero lo que hicieron en la otra empresa no es lo mismo, las empresas no son iguales. Entonces, todo dependerá de la edad de la gente, dependerá de muchísimos factores, cuánto estemos dispuestos a gastar para hacer cualquier cosa, pero tenemos que tener la asesoría adecuada. Entonces, acá hicimos dos pasos de lo que es planeamiento. Planeamiento normativo, establecimos las grandes normas y objetivos, las grandes metas y objetivos, perdón, y establecimos un plan de trabajo. Dijimos cuáles son las prioridades, quién va a hacer cada cosa, buscamos la mejor opción posible y buscamos la asesoría adecuada si era lo que correspondía. Y por último, cuando ya tenemos todo esto hecho, vamos a hablar del planeamiento operativo táctico, es decir, vamos a establecer los procedimientos. Si nosotros decimos que vamos a establecer como gran meta y objetivo establecer un modelo de gestión, bueno, cuando hagamos el procedimiento, haremos el procedimiento, no sé qué vamos a hacer o cómo vamos a hacer
con un accidente de trabajo, qué vamos a hacer con una enfermedad inculpable, qué vamos a hacer cuando aparezca el primer positivo de ese plan de alcohol y droga que estamos haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos esto, estamos cumpliendo con esto del planeamiento, que es algo muy, muy importante. Y es el primer paso de lo que se debe hacer para que esto funcione como corresponde. Y acá hay otro viejo conocido, Albert Humphrey, que hablaba, que ideó la matriz FODA, conocida, que habla de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Los factores controlables son los factores internos, que son las fortalezas y las debilidades, y los factores que no son controlables son las oportunidades y las amenazas, que son del análisis externo. Entonces, ¿qué podemos encontrar nosotros en nuestra área médica como fortaleza? Y puede ser, por ejemplo, que tengamos una población laboral relativamente joven, con una buena cobertura de una obra social o de una prepaga. En general, gente que no falta mucho su trabajo, o sea, no hay grandes problemas con salarios caídos, pero puede haber una debilidad, por ejemplo, que nos encontremos con una fuerte resistencia al cambio. Y esto, y casi todos lo sabemos, todos nos hemos encontrado, no, esto no, ¿para qué lo vamos a hacer si siempre lo hicimos así? Que nos encontremos, por ejemplo, con que hay una anarquía en el manejo de la documentación, y resulta que la valoración psicológica que le hicieron al último empleado que entró, y todo el mundo sabe alguna intimidad porque no se manejó con la debida formalidad, o que haya inexistencia de procesos o normas escritas, todo se hace porque se hace, nada más. Y también, si miramos lo externo, tenemos una oportunidad, por ejemplo, si nosotros abrimos un buen canal de diálogo con la gerencia, que son los que deciden. Acuérdense que nosotros somos un servicio de apoyo. O existe preocupación por alguna cosa en particular, como las que les conté antes. Y las amenazas, bueno, las amenazas, por ejemplo, que haya desprestigio del área de seguridad y del servicio médico, o que la gente no percibe que son cuidados en ninguno de los aspectos, ni de seguridad ni de salud ocupacional. También puede influir como amenaza el ambiente político del país, puede haber a lo mejor alguna condición que esté sacando leyes permanentemente y no sabemos exactamente qué hacer, y todo comienza a complicarse, y eso es una amenaza. Entonces, así seguimos viendo, mejor dicho, cómo nos estamos parando desde nuestra función médica dentro de una empresa. Pero podemos hacer otro análisis, también conocido, que se llama Pestel, o Pestel, como quieran, que va a analizar varios factores. El factor político, es decir, bueno, todo lo que hace a la política, a lo macro. Esto es más para analizar la gente que trabaja en una empresa, porque obviamente que todos los que trabajan en una empresa vienen de ese entorno. Que también esto no es tan así hoy, porque la interculturalidad y el acortamiento de las distancias hace que nos encontremos con alguien no sé, de Salta que trabaja en Neuquén, o con alguien que es de Latinoamérica o de Europa que trabaja no sé, en Córdoba. Lo económico, este es otro punto importante. Lo social, cómo está la sociedad, hay convulsión social, hay violencia. Lo tecnológico, cómo está el país en general desde lo tecnológico, es un país atrasado desde lo tecnológico. Nuestra empresa es una empresa de punta, es una empresa que realmente tiene, no sé, la última herramienta, la que va a salir mañana, él la tiene hoy. Los aspectos ecológicos o medioambientales, se respeta en esta empresa lo medioambiental, se cuida el medio ambiente. Los aspectos legales, hay mucha burocracia legal, para hacer algo tenemos que dar 200 pasos, o no, o es todo sencillo. Y esto hace a los determinantes sociales de la salud y las inequidades en materia de salud, que está tomado de la OMS. Entonces, esto vamos a ver cómo se distribuye la salud y el bienestar, y esto está influido por distintas cosas, por la cohesión social, los factores psicosociales, la educación, la ocupación, los ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros hacemos este análisis, vamos a tener un análisis un poco más grande de la empresa y de la gente que está trabajando dentro de esa empresa. Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, sobre todo cuando tenemos que trabajar en alguna zona en particular donde
bueno, las condiciones sociales, las condiciones de salud no sean las mejores. Ya vimos que tenemos un sistema fragmentado, entonces podemos trabajar en algún lugar, por ejemplo, que nos cueste derivar a un paciente que se infartó durante su horario de trabajo y lo tenemos que trasladar a una ambulancia, no sé, de 300 kilómetros, porque cerquita no hay nada. En fin, este análisis nos va a llevar a un conocimiento un poco más grande, más allá de ese FODA que pudimos usar para analizar el área médica propiamente dicha. Entonces, acá, en esta planificación, nosotros hemos hecho un diagnóstico. Entonces, vimos todo esto de la planificación estratégica, establecer las prioridades, lo que ya vimos, y ahora vamos a organizar, dirigir, coordinar y controlar. Y acá se terminó la cosa. ¿Qué vamos a hacer? Entonces acá podemos hacer gestión por procesos. La gestión por procesos, que viene de la industria, en realidad se aplica en muchas áreas de salud. Pueden buscar mucho sobre gestión por procesos en salud, pero también es cierto que se habla mucho de la gestión por procesos, pero no específicamente en salud, pero no específicamente para dentro de una empresa. Es decir, se vuelca mucho todo a lo que es el proceso o la gestión por proceso dentro de un hospital, dentro de una clínica, etcétera, etcétera, que no es lo que nosotros queremos. Y vamos a aplicar los principios de calidad, vamos a aplicar el ciclo de la mejora continua de Deming, que todos conocemos, planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, cuando nosotros hemos hecho todos estos 5 pasitos que habíamos dicho, de POD, CC, bueno, vamos a optar por una gestión por procesos, que es una manera sencilla de llevar adelante las cosas, y muchas empresas usan procesos, pero tienen procesos propios. Si ya vienen con un proceso y entonces ese proceso lo van a aplicar porque es el proceso que se aplica en, no sé, las 90 filiales que tienen en el mundo. Y acá vamos a llegar a otra cosa, que es la gestión de un servicio básico de salud ocupacional. ¿Y qué es un servicio básico de salud ocupacional? Bueno, este servicio básico de salud ocupacional sale de una herramienta, la OIT-OMS, del año 2007, y esto estuvo amparado o apoyado por el Instituto Finlandés de Salud Ocupacional, y estuvo fogoneado por Jorma Rantanen, también un conocido especialista en el tema. Y esto tiene algunos componentes que están relacionados con las directrices relativas a los sistemas de gestión que todos conocemos, de la OIT de 2001, y también a los entornos laborales saludables, fundamentos de la OMS del 2010. Entonces, si nosotros tenemos esto, lo que vamos a tener es lo mínimo que podemos hacer en un servicio, precisamente como dice el titulito, servicio básico de salud ocupacional, y a eso vamos a ir ahora. Sobre esto, si ustedes googlean, pongan servicio básico de salud ocupacional, y si bien yo les cito el 2001, el 2010 y esto que se diseñó allá por el 2007, van a encontrar mucha bibliografía actualizada, muchos artículos actualizados, que lo que tratan de hacer es que la mayor cantidad posible de personas trabajadoras tengan una cobertura en salud como corresponde. Porque si buscan un poco en la OIT o en la OMS, muchísima gente a nivel mundial no tiene cobertura ni en salud ni en seguridad en sus entornos laborales. Entonces, vamos a decir que podemos hacer un modelo de un servicio básico de salud ocupacional. ¿Y por qué digo un modelo y no digo un sistema? Porque en realidad, si digo modelo, apunto a un marco conceptual, a una manera ordenada de llevar adelante acciones a través de una gestión adecuada. Y la verdad es que para cumplir mínimamente lo que exige la legislación es imprescindible tener un modelo de gestión. Y proponer un modelo de gestión también tiene otra ventaja, que no tiene grandes erogaciones para la implementación. Entonces es mucho más probable que tengamos éxito y nos autoricen a que llevemos adelante un modelo. Porque a veces también existe el criterio de vamos a certificar una norma, y mucha gente cree que certificar una norma es algo sencillo, rápido y barato, y no.
no es barato, no es rápido, no es sencillo. Entonces, en algunas empresas uno hasta puede proponer y decir, bueno, escúchame, ¿por qué no armamos primero un modelo básico de gestión y después llamar a alguien para que te valore y vea qué es lo que podés hacer arriba de este modelo y ahí anda una certificación de norma? Y bueno, muchas veces cuando se enteran lo que sale, no quieren y que hay que renovarlo, etcétera, etcétera, y la cosa se abandona. Entonces, por ahí, si nosotros conocemos la empresa y conocemos su cultura y conocemos sus valores y el gerente un poco nos apoya, podemos llevar adelante un modelito de gestión. Pero por supuesto que todo esto, como ya hablamos de de aquel servicio de apoyo que somos, la aplicación de cualquier modelo dentro de una empresa es parte de una decisión política. Nosotros no somos la cumbre estratégica, somos un servicio de apoyo. Y si queremos llevar adelante algo, necesitamos el apoyo de la empresa. Si la empresa no está dispuesta a apoyarnos, y vamos a estar en algún problema. Los preceptos del círculo de mejora continua de Deming deben estar presentes, y se los nombré hace un ratito: la mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar. Y la aplicación de un modelo también va a disminuir la posibilidad de la aparición de ese efecto silo de las empresas y que el área médica sea un silo, una cosa que no está integrada a la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa no funciona como un sistema. Entonces, nosotros no, sí, somos el servicio médico, punto. Pero somos un silo, no tenemos nada que ver con nada, no tenemos nada que ver con nadie. Es verdad que son muchas las cosas que nos favorecen que nosotros tengamos presencia dentro de la empresa y seamos un poco más pesados, por así decirlo, pero si la empresa quiere que no haya un efecto silo para el área médica, y bueno, tiene que comportarse como una empresa y tiene que comportarse como un sistema. Y este modelito, que vamos a decirlo de manera muy sencilla, lo primero que necesita es compromiso. Es decir, volvemos a lo de siempre. Si nosotros somos un área de apoyo, y bueno, si no hay compromiso de parte de la empresa, va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer algo. Y acá, las relaciones entre las partes involucradas, cuando digo partes involucradas, hablamos de sindicato, hablamos de personal mismo, hablamos de la empresa, hablamos del área médica, hablamos de seguridad, todos los que estén incluidos dentro de ese compromiso para planificar y hacer un diagnóstico inicial, tienen que tener buena fe, en primer lugar, ética y respeto. Es decir, si en la primera reunión vamos a terminar las trompadas, y bueno, vamos mal, acá no se puede hacer nada. Planificación, que todo lo que vimos antes, y vamos a arribar a un diagnóstico inicial, y ahí sí vamos a poder trazar una política, y en esa política vamos a decir algunas cosas mínimas para este servicio básico de salud ocupacional, vamos a escribir los procesos y los procedimientos, vamos a implementar todo esto y finalmente lo vamos a evaluar. Y acá hay un punto, que después lo vamos a volver a ver, que es el soporte documental. Nosotros somos un poco... nos cuesta a veces escribir algo, entregar un material después de una capacitación, no hacemos firmar las capacitaciones, no lo registramos en ningún lado, y esto lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque después vamos a tener que probar que estamos gestionando, y para probar que estamos gestionando tenemos que probar que vamos a lograr buenos resultados y que estamos ejerciendo planeamiento estratégico. Y ahí nos van a evaluar y ahí, bueno, vendrán las correcciones de aquel circulito de mejora continua que les mostré antes. Entonces, para que diseñemos un modelo básico para un servicio básico de salud ocupacional, podemos usar una gestión por proceso. Por ejemplo, armamos un proceso de salud ocupacional y acá hay cuatro subprocesos, perdón, que no podemos evitar, porque si no, no estamos gestionando. Y acá, ¿cuál va a ser el subproceso 1? Los exámenes médicos. Los 5 clásicos exámenes médicos los tenemos que gestionar, tenemos que tener un procedimiento.
tenemos que saber quién los va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, qué estudio le vamos a pedir a cada uno. Cuando alguien se va, ¿quién se va a encargar de hacerle el examen de egreso? Después vamos a los programas preventivos, vamos a hablar sobre alcohol y droga, vamos a hablar de promoción, prevención de la salud, haciendo mención, por ejemplo, a la Carta de Ottawa del 86, que habla de este tema. Vamos a hacer algo de atención primaria en salud. Entonces acá estaríamos cumpliendo con la 3710 y acá estaríamos cumpliendo con la 905. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a tener las acciones conjuntas con seguridad e higiene. Entonces acá hemos cubierto ya una amplia gama de las cosas. Acá cumplimos con la 3710. En estos dos estamos cumpliendo con la 905 y finalmente tenemos que cumplir con otro imprescindible, la respuesta a emergencia. ¿Y cuál será la respuesta a emergencia? Bueno, podemos hacer un plan para si hay un incendio, cómo vamos a evacuar, y a dónde vamos a asistir y cómo vamos a asistir a un accidentado o a un enfermo. Entonces, si nosotros no estamos haciendo esto mínimo, no estamos haciendo gestión. Entonces, esto es lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo que nosotros tenemos que hacer para decir que nosotros estamos gestionando. Exámenes médicos, la Carta de Ottawa con la promoción, la prevención, los programas preventivos, las acciones conjuntas con higiene y seguridad y la respuesta a emergencia. Estas 4 cosas no las podemos obviar. Y la otra, que era un poco lo que les dije antes, es que todo esto tiene que tener un soporte documental, todo esto tiene que estar escrito, lo que no está escrito no existe. Y vamos a medir y evaluar. Y bueno, pero si no tenemos nada escrito, esto es un plan que hizo en una empresa de camiones. Vino una vez un médico y les hizo un plan y escribió todo un proceso largo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta empresa cambiaba mucho de médico. Y bueno, acá fíjense ustedes cómo se tardó bastante tiempo, distintos médicos fueron haciendo esto. En el 2005 se escribió el examen preocupacional, qué se tenía que hacer, dónde se iba a hacer, bla, bla, bla. Y cuando compararon el proceso con lo que se hacía, solamente se hacía en el 36% de los casos. 5 años después, se hacía, como estaba escrito en el proceso, el 88% recién. El examen de egreso no se había implementado estos 2 años, después se empezó a implementar y finalmente, después de varios años, fíjense ustedes que algo se fue logrando. Entonces, muchas veces también tengamos cuidado, porque a veces somos un poco confiados y decimos que vamos a hacer todo en 1 año, en 2 años, o ponemos un tiempo. Y a veces no se puede poner un tiempo, no se puede decir, esto lo vamos a lograr en tanto tiempo, porque a veces no se puede. Y después vienen los programas de auditoría. Los programas de auditoría, bueno, podemos llamar a un auditor externo, podemos tener auditores internos. En algunas empresas, por ejemplo, que son multinacionales, y si tienen varios sitios en Latinoamérica, a veces viene, no sé, alguien de Ecuador a auditar a Uruguay, el de Uruguay va a Colombia, y no sé, alguien de Chile viene a Argentina. Pero esto es para que nosotros controlemos y tengamos una idea de cuáles van siendo nuestros resultados. Pero también es cierto que nosotros tenemos que ir registrando. Por ejemplo, acá fíjense en esta empresa cuánto era lo que cada empresa acudía al área médica. Fíjense que este análisis de datos, este que está acá, este negrito, el número de pacientes, era la empresa contratante y todos los demás eran contratistas. Y fíjense ustedes, esta empresa contratista, la cantidad de consultas médicas que tenía. Y nosotros tenemos que tener esto para mostrar qué es lo que estamos haciendo. Porque aunque les parezca mentira, en alguna empresa nos van a pedir o nos van a preguntar qué hicimos con los medicamentos, por qué gastamos tantos medicamentos. Y entonces nosotros les vamos a explicar que estamos en enero, que hace mucho calor y en junio o julio le diremos que gastamos mucho medicamento porque hay muchos engripados, bla, bla, pero tenemos que mostrarlo. Tenemos que ser un poco piolas y tenerlo escrito, no decirlo, sí, porque no, escribamos y la cosa va a andar mejor. Y ya casi finalizando, también hay otra manera en que nosotros podemos
valorar el área médica, y acá acudimos a Don Avidian, bueno, conocido en calidad médica, considerado casi el padre de la calidad médica, y Don Avidian decía que había 3 maneras de medir la calidad médica: estructura, proceso y resultado. Si vamos a medir la estructura, y bueno, vamos a medir las instalaciones, los recursos tecnológicos, los recursos informáticos, los aspectos financieros, esto hace a la estructura. Vamos a ponerle que sea de nuestra área médica. Bueno, ¿qué estructura tenemos? ¿A dónde está el servicio médico? ¿Funciona en un tráiler? ¿Funciona en un consultorio que no tiene comodidades, que no tiene aire acondicionado? Ahora vamos a valorar los procesos. Bueno, hicimos una gestión por procesos, procedimientos, hablamos de las comunicaciones, la gestión de los recursos humanos. Bueno, ¿cuánto se está cumpliendo cuando hagamos una auditoría de todos estos procesos que hemos diseñado? Y finalmente, bueno, vamos a ver los resultados. Pues hicimos todo esto para, si estamos gestionando, ya dijimos, resultado y planeamiento estratégico. Vamos a ver la satisfacción de los usuarios, vamos a ver la administración de costos, a ver cómo estamos manejando nuestros costos, el prestigio de la empresa con respecto a otras empresas, el cumplimiento de las pautas establecidas, que si ustedes recuerdan, en el tercer punto del PODCC que les conté, la D era de dirigir, y nosotros vamos permanentemente corrigiendo para obtener buenos resultados. Y bueno, y ya finalizando, todo esto es muy bonito, todo esto es muy lindo, pero hay una cosa que sabemos todos. Nosotros lo que queremos como médicos es tener personas sanas en empresas saludables. Ahora, fíjense ustedes toda la pila de cosas que hay en esta pirámide. Tenemos que tener compromiso, tenemos que tener responsabilidad social empresaria. El Estado y la legislación nos tienen que ayudar. Las condiciones laborales deben ser saludables, es decir, el CIMAT debe ser realmente bueno. Tiene que haber calidad en seguridad y en salud ocupacional, y así solamente vamos a obtener una empresa saludable con personas sanas. Ahora bien, si yo les pregunto a ustedes, esto es facilísimo, ¿verdad? Sí, seguro que me van a decir que sí, que es re fácil. Y acá me gusta esta frase que es de Lutero, que dice que no podemos impedir el vuelo de las aves, pero podemos evitar que hagan sus nidos sobre nuestras cabezas. Lo cual quiere decir que nosotros, como médicos de esta especialidad bastante castigada, difícil de ejercer, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr esto. ¿Que es difícil? Sí, es difícil, es muy difícil. Pero tenemos que hacer todo lo posible para que los pájaros no hagan los nidos arriba de nuestras cabezas. Muchas gracias, y vuelvo a dejarles el gestionar so438@gmail para cualquier duda o cualquier comentario que me quieran hacer llegar. Dejo de compartir y vuelvo con ustedes. Bueno, doctor, muchísimas gracias. La verdad que excelente la presentación, muy clara y muy útil también para la gestión nuestra en cada uno en su trabajo y en lo diario que ejercemos nuestra profesión. ¿Alguien quiere hacer una consulta, preguntas al doctor? Yo les preguntaría a cualquiera de los oyentes si realmente han identificado estas cosas que yo les he contado en la actividad diaria. ¿Se han dado cuenta de cómo funcionan las empresas? Es decir, cómo repercuten en el día a día de ustedes estas cosas que yo les he contado un poco como un cuentito. Sí, Doc, me deja decir un par de cositas nada más. Mi nombre es Ariel Sacia, yo hace muchos años que hago medicina del trabajo, trabajé en una empresa multinacional, ahora soy independiente, y me gustó mucho y realmente lo felicito por la explicación. Y yo lo llamaría una primera parte para ponerle un nombre a lo que usted dijo, conociendo al enemigo, ¿no? Entre comillas, lo de enemigo. Conociendo al enemigo. ¿Qué es conocer al enemigo? Y conocer la empresa. Conocer la fauna de la empresa. Y yo voy un poquito más allá, que es la habilidad que tiene que tener el médico del trabajo
las skills, esas skills blandas que tiene que tener el médico del trabajo para poder vincularse con todos los estamentos de la empresa. Gerente, el gremio, el de recursos humanos, el de seguridad e higiene, y también conocer el proceso. Muchas veces los médicos ingresan a trabajar a una empresa determinada, pasan años y no conocen el proceso. Y el médico del trabajo tiene que conocer el proceso de que ingresa hasta que sale. Eso es conocer al enemigo. Es lo que usted habló de la empresa. Lo enemigo va entre comillas, por supuesto. Es el que nos da de comer y el que nos paga, ¿no? Exactamente, Y exactamente. la segunda parte, podríamos poner el título Alineando la tropa, ¿no? Alineando la tropa. Es conocer cuáles son nuestras fuerzas. Y ahí es donde viene el tema. ¿Por qué le digo esto? Porque yo considero que la medicina del trabajo, usted lo explicó muy bien, es muy artesanal. Muy artesanal, ¿qué quiere decir? Si bien tenemos elementos que tenemos que cumplir, como por ejemplo la legislación, no es lo mismo una empresa metalúrgica de 3.000 personas que una empresa de 100 personas. No es lo mismo un banco que una minera. Entonces, por eso digo de lo artesanal. Y el artesano es el médico del trabajo. Exactamente. ¿Y cómo? Gran comentario el tuyo, Ariel, y sí, totalmente de acuerdo. Lamentablemente, por ese efecto silo que sufrimos muchas veces en las empresas, estamos totalmente apartados. Y esto, lamentablemente, como dije un poco graciosamente, existe un viejo refrán que dice que el médico en una empresa encaja en cualquier parte, pero sobre en todas. Y esto es cierto, y en muchas empresas lo vemos. Entonces, es realmente muy difícil y es realmente lamentable el estado en el que está nuestra especialidad, que debería ser una parte fundamental del cuidado de la salud de las personas. Y No la verdad que obstante, insisto mucho en el tema psicológico, porque bueno, vivimos en un mundo donde todos estamos un poco loquitos, y yo creo que más allá de cuidar todo lo que es el accidente físico, debemos cuidar a la gente, porque es el alma de la empresa, como suele decirse en los discursos, pero esto hay que llevarlo a la práctica. Entonces, a veces los discursos son muy lindos en las empresas, y hay algunas que hasta te convencen de que cuando llegues vas a hacer un montón de cosas, y lamentablemente después la experiencia prueba que está muy, pero muy alejado. Y por eso hablé de esos recursos, valores y cultura, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque no siempre que haya muchos recursos, como decía mi abuelita, que alguien tenga mucha plata no quiere decir que te la va a dar a vos. Entonces, mucha gente con muchos recursos es muy miserable, y con el médico lo considera como un policía con guardapolvo blanco que lo único que sabe hacer es cuidar el ausentismo. Y yo creo que es muy, muy alejado, y muy triste además, porque todos los que hacemos esto lo hacemos realmente bueno, durante sí, 40 años, con todo. Hemos dedicado nuestra vida a todo esto. Entonces, es lamentable, y es lamentable que no haya también presencia del Estado, controles, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya conocemos no lo vamos a decir, porque todos sabemos cuál es el tema. Yo sinceramente estoy ampliamente agradecido de todos ustedes que me hayan invitado, porque, no sé, contarles estas cositas, un poco de experiencia, un poco de haber caminado, realmente me hace sentir muy bien, y bueno, escuchar comentarios como el tuyo, alineado en este sentido, y Perdón es que, realmente... Yo perdón que me algo. meta. Pará, André, ahí te dejo. Ariel, les podés contar que hiciste, de hecho, un libro que creo que ya salió a la venta, eso contalo, y el nombre sobre todo que le elegiste al libro. Ariel, para el que no lo conoce, ha implementado unas políticas de alcohol y drogas muy buenas, y de hecho da charlas y capacitaciones sobre eso. El año pasado colaboró con nosotros en la segunda jornada de Amtipsor con una excelente exposición. sí, el libro se llama, sale el mes que viene, cuando me lo termine de corregir el señor Orrego, que vos lo conocés, Oscar, lo debés conocer a Luisito. Bueno, sí, también está corrigiendo uno mío. Bueno, el libro se llama El médico de la empresa, héroe y villano. Héroe Ah, y mira vos. villano. Y ahí
ahí lo que expongo es justamente eso que estuvimos hablando, de que el médico de la empresa, y también hago un mea culpa porque parte de la culpa de lo que decís, Oscar, es parte nuestra. Sí. Es parte nuestra, es parte del médico Sí. para ganarse una changa y para hacer una medicina de baja calidad, de ir 3 horas a una empresa, 4 horas a la otra, 2 horas a la otra, y hacer receta para el gerente y leer el Infobae. ¿Me entendés? Entonces yo hago un mea culpa y bueno, y en el libro escribo toda esa cosa. A mí me interesa el rol del médico, más allá de lo de la gestión, de explicar el PDCA, etcétera, etcétera. Pero el rol del médico, yo me centro en el libro en el médico del trabajo, en el médico de la empresa. No en el médico del trabajo, en el médico de la empresa. Así Bueno, que bueno, realmente, entonces ahí va a aparecer que lo podemos combinar, lo vendemos juntos porque yo hablo de fundamentos de gestión en salud ocupacional, que es mi bueno, segundo libro, que va a salir también, espero que pronto cuando Rego lo diga. Rego se digna a corregir. Bueno, y el que decía Oscar era la DU, el médico del trabajo, hace falta en todos lados y sobre en todos lados. La DU, un médico laboral francés que escribió el libro de la DU de medicina del trabajo. Es un tratado de medicina del trabajo. Pero bueno, eso. Gracias, Estela, por la presentación. Pero bueno. No, por Bueno, favor. Andrea, ¿querías preguntar algo, decir algo? No, agregarles algo, que uno siempre piensa en las empresas, pero hay muchos que trabajamos dentro de los hospitales públicos y que a veces poder cuidar la salud de los trabajadores de la salud, a los médicos, enfermeros, se dificulta el doble. Es muy sí, complejo concientizar sobre que lo que estamos haciendo es un trabajo y que necesitamos además cuidarnos nosotros también. La hay gestión se hace muchísimo muy publicado. difícil. Sí, hay grandes publicaciones sobre el tema y es realmente preocupante. Y es más, si nos miramos nosotros como médicos y hiciéramos un estudio de nuestras condiciones físicas y psicológicas, y no sé cómo saldríamos. No sé, si nos pidieran un colesterol a todos, por decir algo muy sencillo, y querría ver cómo saldríamos. Y estamos estresados, y estamos cansados, agotados, dormimos mal, algunas adicciones. Es realmente una cosa bastante difícil, y bueno, pero eso también viene a cuento con lo que hablé de nuestro sistema de salud, un sistema de salud que algún día lo vamos a tener que cambiar, pero bueno, por ahora sigue así, seguimos con el tema de obras sociales, y esa es otra cosa que sufrimos también en las empresas. Lo iba a decir después, no sé si no lo puse y me olvidé, que nos chocamos en las empresas con que cuando tenemos una enfermedad inculpable o tenemos, no sé, una señora que tiene que hacerse una histerectomía por tema mioma y bueno, tiene que ir 750 veces, pedir 200 autorizaciones y después termina haciendo un amparo judicial porque la obra social no la cubre. Pero bueno, la 18610 se firmó así, después se modificó, pero bueno, seguimos en eso y creo que se nos está acabando el tiempo. Oscar, la doctora Andrea de San Lorenzo te habla. Te hago una pregunta. Cuando hablas sobre sistema de gestión, ¿no? Pedir Sí, en las empresas y hacer lo que llama un sistema de gestión. sí. ¿Cómo sería la forma para llevarlo adelante? ¿Cómo se pide? ¿Cómo pedís que te ayuden a hacer un sistema de gestión en salud laboral? ¿Qué Mirá, parte? depende de en qué estructura te manejes, en qué estructura de empresa te manejes, y por eso hablaba tanto de si hablamos de una empresa plana o de una empresa piramidal, qué timbre ir a tocar. Y si querés hablar de un sistema, esto no es tan sencillo, y sí, lo que se certifica habitualmente es una norma internacional, como la ISO, pero no siempre encontrás eco. Entonces, a veces lo que podés hacer, si vos querés, ¿cómo puedo decirte? Hacer algo más chiquito y no meterte directamente en un sistema de gestión donde ya adivinás que te van a decir que no, podés proponer hacer un modelo de gestión que después, cuando quieran armar un sistema de gestión, les va a servir. Pero eso, como dije antes, La empresa tiene sistemas de gestión, pero desde la parte de salud laboral, digamos, sí, yo nunca pedí, digamos,
armar un sistema de gestión. Por eso pregunto, ¿a qué parte mejora continua? ¿Quién puede ayudar con el armado del sistema de gestión? No, si vas a hacer el sistema de gestión y lo vas a armar vos, no vas a poder armar un sistema, como yo dije antes. Deberías armar un modelito y basarte en algo de un servicio básico, con esos 4 subprocesos que yo te conté, y de ahí en más. También podés encontrarte con empresas multinacionales que traen su sistema de gestión, que no está certificado, pero por ejemplo, si estás en empresas americanas, se usa mucho el modelo de Malcolm Baldrige, y ellos lo bajan acá y ya está. No te van a aceptar que hagas nada ni que cambies nada, pero muchos de esos sistemas realmente funcionan, y si los quieren cumplir y si realmente vos apoyás y te parece que es bueno, muchas empresas funcionan bastante bien, pero a veces también tienen algunas trampitas y por ahí no quieren hacer, por ejemplo, denuncias a RT, o en fin, tratan de aplicar criterios de legislaciones que no son la nuestra. O sea, hay todo un mundo detrás de todo esto, como decía Sasia. Andrea, Bueno, Muchas gracias, doctor. ¿alguna otra pregunta? Doc, muchísimas gracias hoy por la presentación, por darnos tu tiempo, tu conocimiento. Sabes que es un placer siempre que compartas con nosotros. Los quiero invitar para la próxima charla, que va a ser en el mes de julio, 21 de julio, si mal no recuerdo va a ser la fecha. Va a ser otorgada por la gente de FADE, son ergónomos. Se va a hablar sobre faja lumbar, un tema que por ahí se usa, no se usa, se da, no se da, sabemos que no, la gente no lo entiende. Y traemos un temita nuevo de exoesqueleto. Lamentablemente los que al ser virtual les van a mostrar unos videos, pero los que pudimos ver la charla presencial, y la idea y la intención es traerla para la tercera jornada para que vean los exoesqueletos, cómo se utilizan y qué nos generan. Así que bueno, les agradezco a todos. Nati, te dejo para el cierre. bueno, sumarme al agradecimiento hacia el doctor. Excelente, la verdad que el aporte que nos ha hecho. Y bueno, a disposición para lo que necesite desde parte de la Asociación para Cualquiera, el apoyo, sugerencias o lo que quieran hacia nosotros también serán bien recibidas. Muchas gracias a lo todos, que dice realmente. Nati, si alguno quiere exponer algún tema, tiene algún tema que quieran que busquemos expositores, nos los hacen saber por mail, por el WhatsApp, cualquier comunicación que puedan llegar a tener con nosotros. Cualquiera que se que pueda todos comunicar podamos conmigo, mejorar todo también puede en- comunicarse a través del correo que les dejé, que después, como esto va a quedar grabado, me mandan un mail, denme tiempo y les voy a contestar a todos. Quédense Perfecto. tranquilos. Les mando un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a Chao, ustedes. García Colado, que estés muy lindo. Chao, hasta Nos luego. vemos. Gracias.